Bueno, ¿grabamos o no? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Voy para allá. Bueno, lo primero que les voy a decir es algo que debieron saber desde el seminario y que supongo que la mayoría de ustedes no saben, o no recuerdan, o no tienen claro. Y es cómo se simplifican, cómo se analizan determinadas expresiones. Por ejemplo, si yo escribo raíz cuadrada de x al cuadrado, la tentación de la mayoría de ustedes va a decir que esto es igual a x, lo cual no es verdad. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que encontrar es un número que de abajo al cuadrado pueda sacar su raíz. Y eso significa que puede ser un número positivo o un número negativo. Más x o menos x, cualquiera de los dos reemplazado acá permiten que saque esa raíz. Por eso, lo primero que tienen que recordar y tienen que saber todo es que la simplificación de la raíz cuadrada de x al cuadrado da como resultado el valor absoluto de x, porque el valor absoluto de x admite que las dos posibles raíces, al ser positivas, puedan estar elevadas al cuadrado. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo primero que quería decirles a ustedes. ¿De dónde surge el concepto de valor absoluto? El concepto de valor absoluto sale de eso, de encontrar una expresión que pueda satisfacer simultáneamente a valores positivos y negativos y dar como respuesta un valor positivo. Si yo hubiera escrito raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado, esto no es x menos 2 el resultado de eso, es valor absoluto de x menos 2. Esto tienen que tenerlo presente porque es el arranque de lo que yo pensaba presentarles hoy o comentarles hoy. No sucede así con otro tipo de... Yo les he puesto ahí en los apuntes, al principio les he puesto un montón de consideraciones, es decir, si yo tengo que calcular, después le hice un breve resumen de lo que sucedería cuando nosotros tenemos una expresión de este tipo, y las distintas situaciones que ocurren con respecto a lo que pasa entre m y n. Esto es si soy impar, el otro par, si este es más grande, si este es más chico. Varias situaciones de esas se las he presentado al principio del apuntecito. Pero en realidad el objetivo fundamental de lo que quería hacer era esto: pararnos un poquito en el concepto de valor absoluto, sobre todo porque las inecuaciones que involucran el valor absoluto son complejas y tienen que saberlas resolver. Profe. ¿Estamos todos ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Se ve bien también. Sí. Le quería hacer una pregunta. Bien. Entonces, por ejemplo, O sea, nosotros en... Bueno, ¿cuál es el concepto de valor absoluto de un número? Hugo. Sí. Escuchá que te están haciendo una pregunta. A ver. Yo, profe. Escucha. No, le quería preguntar entonces, por ejemplo, nosotros en matemática, para evitar usar ese comando que usted nos ha dicho, que es el apps, ¿podríamos poner esa expresión o sería lo mismo? O sea, la raíz cuadrada de un número al cuadrado. Bueno, a ver, ya se lo di, varias veces lo he dicho. Lo que pasa es que por ahí, o el día que lo digo, o no están todos, o se les volaron los pájaros cuando yo lo dije. En matemática, después se lo voy a mostrar un poquito más en detalle esto. Este comando no está preparado por el matemática para resolver o analizar valores absolutos de funciones. Este comando, para el matemática, calcula módulos de números complejos. Por lo tanto, si yo acá dentro meto números reales,
cuya parte imaginaria es nula, obviamente, trabajar con esto o con el número da lo mismo. Por eso, si ustedes quieren graficar una función y usan apps, lo va a dibujar, siempre y cuando no sea una función del próximo tema que vamos a ver y que probablemente hoy, aunque sea en 10 minutos, lo voy a presentar, porque cuando acá entremos a jugar con los logaritmos, que tienen otra historia más complicada que las funciones que hemos visto, esta función da errores, no da errores, da lo que tiene que dar, o sea, da módulos de números complejos y no representa funciones. Yo anoche inclusive estuve charlando, creo que con los chicos de la otra comisión, y les recordé o les insistí, y eso lo voy en los apuntes también está indicado en este pequeño apuntecito que les hice, que la forma correcta de trabajar una función en valor absoluto es trabajarla como una función por partes. ¿Por qué? Porque al trabajarla como función por partes, en matemática la identifica como función y no como un numerito como el APS. La identifica como función y nos permite derivarla, calcular límites, hacer lo que sea necesario. En cambio, la función APS lo único que me permite es dibujarla, pero no puedo sacar otras cosas de ella. ¿Está bien? ¿Respondí, David, esto? Sí, pero igual la pregunta que, o sea, que yo le había hecho era, por ejemplo, para no usar apps, poner la raíz cuadrada de la función al cuadrado. Ah, bueno, puede ser. Ah, no te había entendido. Pero sí, puede ser. Puede ser. En matemática no la simplifica esa raíz, ¿eh? O sea, si vos le escribís en matemática raíz cuadrada de x al cuadrado, no hace la conversión, ¿eh? Y no devuelve a. No hace la conversión. Yo estuve probando varias situaciones recién en matemática a ver qué es lo que hacía. Y no se la juega ni siquiera, por ejemplo, si yo escribo raíz cuadrada o raíz sexta de x al cubo, que esto es x a la 3 sextos, por lo tanto, al ser x a la 3 sextos, yo podría sospechar que es x a la 1 medio, porque simplifico, o podría sospechar que esto es equivalente a la raíz cuadrada de x, y en matemática no hace eso, me lo devuelve con una forma potencial y no se la juega con hacer la simplificación. Justamente por esto que les estoy diciendo, de que hay que tener en cuenta que la respuesta a las raíces cuadradas son números positivos y negativos. Y como no sabe en matemática de qué le estamos hablando, no se la juega. Sí se la jugaría si yo le escribo un número. Si yo le escribo, le hago calcular un número, sí, da el resultado. Pero en términos de función no lo da. Probá, David, a ver si te da lo mismo la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado, si te da lo mismo que el valor absoluto de x, capaz que sí. Habría que probarlo. Yo prefiero que se acostumbren a trabajarlo con la función piecewise. Pero bueno, ya llegamos a eso. La definición de la función valor absoluto que involucra a cualquier situación de la de un número o la funcional debe interpretarse como una función por partes. ¿De qué manera? La definición, esto es la definición de la función valor absoluto. Nosotros decimos que el valor absoluto de x es el mismo número cuando x es un número positivo o igual a 0. Pero es el opuesto del número cuando el número es negativo. Esa es la definición de la función valor absoluto. Es la definición de la función valor absoluto. Y acá viene una situación en la cual yo lo puse después más adelante, pero bueno, no lo vamos a analizar acá. ¿Qué pasa cuando yo hago una composición de funciones con la función valor absoluto? ¿Qué era una composición? Y una composición es, recordamos, vuelvo a repetir lo que siempre se les dice, que todos los temas son espiralados, que de un tema pasamos al que sí, aprovechando lo que ya sabemos y no empezando nuevo.
supongamos que yo tengo una función f de x que es igual a x más 1 y una función g de x que es la función valor absoluto de x. Si yo hago la función g de f, o sea, la g es valor absoluto de la f, esto me queda valor absoluto de x más 1. ¿Cómo debo interpretar esa función? La función valor absoluto, su representación gráfica, la que escribí recién, son dos rectas a 45 grados. Una corresponde al menos x y la otra corresponde al x. Nosotros decimos, es x cuando x es positivo, es menos x cuando x es negativo. Esa es la definición básica de valor absoluto. Y una función, si yo me paro acá en menos 3, ¿cuál es la imagen? ¿Voy ahí? Voy ahí. Como es un negativo, dice que le tengo que cambiar el signo, entonces me da 3. Y si entro por 3, ¿qué pasa? También me va a dar 3. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hacemos con esta función? Bueno, ¿cómo se hace para presentar una función en valor absoluto, una función compuesta que involucre al valor absoluto? Bueno, se hace de la siguiente manera. Abrimos. Lo que está dentro del valor absoluto, se escribe acá y se usa para establecer el dominio de la función o cómo se... ¿Qué se te está cayendo algo? A mí no se me cae nada, ¿no? ¿Qué hice el video? ¿Hay un micrófono abierto ahí? Y es menos x más 1 cuando x más 1 es negativo. Esto es una copia de lo que habíamos dicho antes. Antes dijimos que la función valor absoluto era la misma función cuando x era mayor o igual que 0 y era la opuesta cuando x era negativo. He copiado el mismo concepto, la misma definición, la he copiado, pero ahora para la nueva función compuesta que es x más 1. Entonces ahora veamos interpretemos la función esta. Esto es x más 1, esto significa x más 1 cuando, ¿cómo resuelvo esta inecuación? Las inecuaciones se resuelven de la misma manera que las ecuaciones, pero es importante que agreguemos un pequeño detalle en la resolución de inecuaciones. Lo que yo haría para resolver esa inecuación, en realidad, es lo siguiente. Si acá tengo más 1, resto 1 para poderlos cancelar. Pero si resto menos 1 acá, tengo que poner un menos 1 del otro lado, entonces tengo x mayor o igual que menos 1. Entonces, esta ecuación dice que esta función se comporta como x más 1 cuando x es mayor o igual que menos 1. ¿Y esta otra función quién es? Y es menos x más menos 1. De igual manera, acá tengo que sacar el 1, le resto 1, por lo tanto me queda x menor que menos 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto me dice que tenemos una función, así como me tiene podrido que se sube y se baje en internet, me tiene podrido este pizarrón que me cuesta un triunfo borrarlo. Así que, Carlito, si querés hacer la colecta más que para internet, hacerla para que tenga un pizarrón más largo. Bueno, acá ¿qué dice? Tengo un corte en menos 1, menos 1. Esto dice que cuando estoy a la derecha de menos 1, la función mandante es esta.
¿Esa función qué es? Es una recta dependiente 1, ordenada al origen 1. Por lo tanto, es así. Y para los negativos, ¿quién es? Es una recta dependiente negativa menos 1 que pasaría por menos 1, pero no va a llegar a menos 1 porque esa sería desordenada al origen. Entonces es esta partecita así, que por supuesto teóricamente hasta menos 1. Esta era, así fue la composición de las funciones. De la función es la que se abre, la que tiene que abrirse. Veamos otro ejemplo, otro ejemplo de composición. Supongamos que yo ahora les hubiera propuesto a ustedes analizar la otra composición que resultaría del ejemplo que escribí recién y que si hubiera hecho la composición en el otro sentido, me hubiera quedado tanto como una función que sería raíz cuadrada de x más 1. Porque antes tenía raíz cuadrada de x más 1, ahora es raíz cuadrada de x más 1. Entonces la abrimos. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre eso? Esto se abre la función x, el valor absoluto de x más 1. Ojo, el que marca el que marca acá, a ver, vamos a hacerlo de otra manera. Supongamos que no hubiera tenido el 1. Entonces usted hubiera escrito raíz cuadrada de x, perdón, valor absoluto de x es x o menos x. Cuando x es mayor o igual que 0, cuando x es menor que 0. Pero ahora, ¿ustedes qué dijeron? Ahora que dijeron, le sumo 1. ¿A quién le sumo 1? A esto. Entonces le sumo 1 y le sumo 1. Pero acá no modifico nada, porque el que manda en el dominio es la parte que está en el valor absoluto. Repito, acá tengo valor absoluto de x más 1. Más 1. Entonces yo al valor absoluto de x, que lo tenía antes de más 1, le sumé 1 y le sumé 1. Entonces me quedó x más 1 menos x más 1. Pero acá no le pongo el 1, porque el 1 no está dentro del valor absoluto, por lo tanto no está afectando al valor absoluto. Entonces, ¿cuál es la gráfica de esta función? Y ahora tengo que imaginármela. Tengo en 0 tengo el corte. En 0 tengo el corte. Dice x más 1 cuando x es positivo. X más 1 es una recta de ordenada al origen 1 a 45 grados porque lo pendiente es 1. Y esta otra parte de x negativo, ¿qué es? Es menos x, pero también con ordenada al origen más 1. Por lo tanto, tiene pendiente menos 1 y es una recta que es así. Esto es valor absoluto de x más 1. No sé si ven la diferencia que hay con respecto a la otra que teníamos. La otra tenía un desplazamiento, por decirlo así, negativo. Y esta tiene un desplazamiento vertical. ¿Que resultó de qué? De este más 1. Este más 1 lo que hizo fue a la función valor absoluto que yo hubiera tenido acá, la subió una unidad. Si yo acá hubiera puesto más 3, me hubiera aparecido más 3. Y ojo, si yo acá le hubiera puesto menos 1, me hubiera aparecido acá abajo. Por lo tanto, no es lo mismo que el valor absoluto tome a toda la función, porque en ese caso el resultado es siempre positivo, que si toma el valor absoluto está solamente afectando a x. No sé si me he explicado. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que significa una inecuación en valor absoluto. Las inecuaciones en valor absoluto tienen una característica que es la que yo el otro día
simplifiqué mucho con respecto a lo que me mostraba Juanjo en matemática, para hacer el piecewise, simplifiqué mucho el concepto. Enseguida lo vamos a ver, enseguida vamos a ver el ejercicio ese completo. Lo vamos a ver, no completo, pero por lo menos la parte de valor absoluto de ese x cuadrado más 4 o menos 4, que hay, menos 4. Bueno. ¿Qué pasa cuando yo digo, por ejemplo, valor absoluto de x mayor o igual que 5? ¿Qué estoy queriendo decir cuando digo valor absoluto de un número mayor o igual que un número? Bueno, volvamos a nuestro análisis. Valor absoluto de x es x cuando x es positivo menos x cuando x es negativo. Pero acá me dijeron ponerle mayor o igual que 5. Entonces a la función esta le pongo mayor o igual que 5 y acá le pongo mayor o igual que 5. Pero este otro no lo modifico ¿por qué? Porque x está dentro, es decir, el valor absoluto está afectando solamente a x, por lo tanto el dominio los dominios explícitos de la función, de las dos partes de esa función, sigue siendo dado por el valor de x. Esto es x más 5, no tengo duda. Este trae otro problemita de las inecuaciones. Yo no puedo tener un término negativo acá, sobre todo para x. Entonces yo tengo que poner x. ¿Y cómo hago para poner x? Multiplico por menos 1. Entonces del otro lado también tengo menos 1. Pero la regla de trabajo de las inecuaciones dice que si yo multiplico a ambos miembros por un número negativo, la desigualdad cambia de signo. Se cambiaría de signo y en vez de ser mayor o igual pasa a ser menor o igual. Entonces, ¿qué dice esto? Acá tengo x mayores que 5, cuando x es positivo, y x menores que menos 5 cuando x es negativo. ¿De qué me está hablando esto? ¿Se ve la línea si la escribo acá abajo, no es cierto? ¿Se ve ahí? ¿El pizarrón se ve? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, me paro en 0. Esto dice x mayor que 0, es todo esto que está para acá, mayor o igual que 0. Esto otro dice menor o igual que 0, por lo tanto el 0 no está incluido. Eso que está en negro es lo que me está marcando estos dominios. Ahora vamos a ver qué es lo que dice este. Este dice x mayor o igual que 5. Entonces me paro en el 5 y dice x mayor o igual que 5. Entonces me paro acá, hago así y mayor o igual que 5. Y este otro que dice menor o igual que menos 5. Entonces me paro en menos 5 y digo menor o igual y vengo para acá. Entonces, ¿qué pasó ahora? Esta inecuación que yo escribí acá solamente tiene solución cuando las dos partes involucradas se satisfacen simultáneamente. Entonces, ¿cuáles son las partes que realmente nos interesan? Y nos interesan los x mayores que 5 o los x menores que menos 5. Los que están entre menos 5 y 5 no juegan este partido. ¿Por qué? Porque no satisfacen a ninguna de estos valores que están acá, si bien satisfacen a este dominio, no satisfacen a esa condición. Por lo tanto, yo debo decir que esta inecuación que he escrito acá equivale a decir que x tiene que ser mayor o igual que 5 y este techito al revés significa o menor o igual que menos 5. Esa es la forma que abro yo o debemos abrir una inecuación en la que decimos mayor o igual que un número. Mayor o igual equivale a dos conjuntos.
En la lógica conjuntista estos se llamaban disjuntos, no difuntos. Disjuntos, porque son dos intervalos que no tienen nada en común. No hay intersección entre esto y esto. Y esa es la interpretación. Ahora bien, ¿qué hubiera sucedido, ya que ya sabemos cómo analizarla esto, cómo que hay que abrirlo de esa manera? Como ya sabemos que hay que abrirlo de esa manera, no hace falta siempre hacer esto. O sea, si es necesario, uno lo hace, si no, y ya entendió cómo funciona esto, pues lo hace directamente. ¿Qué quiero decir con esto de que lo hace directamente? Bueno, yo ahora escribo esta inecuación, x más 2 mayor o igual que 3. Entonces me dice, tenés que abrirlo como valor absoluto. Bien, abro así, tac, tac, y digo, a mí me dijeron que esto es x más 2 mayor o igual que este. O esto, x más 2, es menor o igual que el negativo, menos 3. Eso fue lo que escribimos recién. Ahora hay que operar un poquito más esto. Esto significa x mayor o igual, el 2 pasa restando, será 1, o x acá también pasa restando, x menor o igual que menos 5. Esta inecuación equivale a este par de inecuaciones. Ahora, sería muy interesante que hiciéramos un análisis gráfico de esto, porque todo tiene su lógica y tiene su explicación. X más 2, esto que está dentro del valor absoluto, X más 2, es una recta que tiene ordenada el origen 2 y pendiente 1. Por lo tanto, es una recta que pasa por 2 y por menos 2. Esta es la recta. ¿Qué dice acá? Que tengo que ver en qué intervalo esta recta es mayor o igual que 3. En su valor absoluto, ¿no? Entonces dice que x más 2 es mayor que 3, x mayor que 1, en el intervalo. ¿Cuáles son los intervalos que tengo? O sea, ¿qué significa este 3? Ese 3, perdón, ¿cuál es la gráfica de esta función? No es esta que dibujé ahí, es esta. Siendo menos 2 y 2, ¿está bien? Esa es la función. La recta era esa, pero tomaba el valor absoluto de esta, ¿está bien? Dice mayor o igual que 3, entonces esto es un 2. Yo tomo en 3 y acá me dice mayor o igual que 3. Entonces me está preguntando qué pasa por arriba de 3. Entonces por arriba de 3, esta función está entre menos 5 para acá, 1 para allá. Lo que pasa entre menos 5 y 1 no satisface a esta inecuación en valor absoluto. No sé si me he explicado. Si alguien quiere preguntar algo de esto, si no, vamos a seguir. Sí, profe, se entiende. Esto creo que era necesario porque el tema del valor absoluto es doloroso siempre en el sentido de que cuando aparece valor absoluto, diría mi amigo Zamudio, lo atropellamos nomás. Y no siempre la función de valor absoluto está para atropellarla, ¿eh? A veces hay que respetarla un poquito. ¿Qué hubiera sido si tenemos valor absoluto de x menor, ya no voy a poner igual porque me da lo mismo, menor que 3? Entonces, vuelvo a hacer la apertura. X, cuando x es mayor o igual que 0, menos x cuando x es menor que 0. Acá dice menor que 3, entonces pongo menor que 3
entonces pongo menor que 3. ¿Se entiende? Este que está entre valor absoluto es el que manda a los dominios. Esto es lo que manda a la función. Esto manda a los dominios, esto manda a la función. Entonces, este no me trae problema. Este hay que invertirlo porque tiene un signo menos acá. Entonces será x menos 3 y tengo que dar vuelta el signo que acá dice menor o igual, pum, va para el otro lado. No vuelvan cuando se ponen mayor igual, dejen de pensar en el pescadito, que abre la boca, que cierra la boca, porque si no, a veces terminan pescados en vez de pescadito. Piensen que significa que esto es mayor. Yo siempre les digo, para entender cómo funciona el cinquito S, si yo escribo así, significa que de este lado está lo más grande y este lado lo más chico, porque evidentemente este lado está lo más grande, porque está abierta. Entonces, esto, el 3 es mayor que 1. Acaba el número mayor y ahora el número menor. No se olviden de eso y no empiecen de nuevo como me dicen a veces. Es que puse que el pescadito apuntado para el otro lado, que el pescadito grande se coma el chico, y bueno, etcétera, etcétera. Bueno, interpretemos esto ahora. 0. Acá dice x mayor o igual que 0, punto, voy. Acá dice x menor o igual que 0, redondel, voy. Dice, esta otra inecuación dice x menor o igual que 3. 1, 2, 3. Menor, perdón, no, igual no, menor que 3. Entonces, menor, cerito, me vengo para acá desde el 3. Este otro que dice, x mayor que menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Y qué dice? X mayor, entonces me paro en menos 3, hago cerito y me voy para allá. ¿Dónde se cumplen todas simultáneamente? Esta, esa y esa. Solamente desde acá hasta acá, porque para acá no está la roja, para allá no está el azul, a pesar de que para los dos lados está la negra. ¿Se entendió? Entonces, debo decir que la inecuación x menor que 3 equivale a escribir una única inecuación que son los valores de x que están comprendidos entre menos 3 y 3. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo que abrir un valor absoluto menor que algo, queda entre. Y cuando es mayor que, queda fuera. Uno es fuera, el otro es entre. ¿Está bien? Bien. Esto se debiera saber del secundario. Y no sé qué es lo que pasa. Hugo, pará, antes de borrar, Hugo. Sí. No, ahí mostrarle los cazabobos, digamos. El valor absoluto de 5, ¿cuánto es? O el valor absoluto de menos 2, cuando equivale a menos 2. ¿Cómo es eso? ¿Esto? Ajá. No, por ejemplo, ahí en esa inecuación tiene que ser valor absoluto si de menos 2 es menor que 3. Esa pregunta, digamos. Digo, para ver los cazabobos, digamos. Sí, claro. Lo que dice Carlos es que cuando ustedes escriben esta inecuación, el resultado que estoy obteniendo al abrirla me tiene que permitirme hacer tiene que ser coherente lo que pasa acá con lo que pasa acá. Como dice Carlos, menos 2. ¿Cuál es si yo escribo valor absoluto de menos 2, menor que 3? Valor absoluto de menos 2, ¿cuánto es? 2, menor que 3. Entonces digo, ¿es verdad? 2 está acá, sí, 2 está acá, por eso es verdad. Ahora, si yo pongo acá valor absoluto de menos 8, que me va a quedar 8, menor que 3, evidentemente no es verdad, porque 8 no es menor que 3, y claro, 8 está fuera
de este rango. 8 está a la derecha de 3. No sé si era eso, Carlos, lo que quería. Sí. Bien. Eso es porque a veces se pregunta por ahí cuánto es el módulo de menos 8 y no está definido. Sí. Bueno, ahora vamos a resolver el problemita que cada uno resolvió como pudo. Algunos no lo han resuelto todavía, otros sí, y como han podido, que es el valor, la función representar y analizar la función valor absoluto de x cuadrado menos 4. ¿Está bien? Esa es la que teníamos problema. ¿A alguien le falta resolverla esta? ¿Todo lo han resuelto? No, profe. Digan la verdad, si lo han resuelto todo, no gasto. No han dicho, Hugo, no. No dice. Bien. Bueno, vamos a hacer lo que dijimos que había que hacer. Esto dice que lo que está en valor absoluto, lo que está acá adentro, tengo que ponerlo positivo acá y tengo que ponerlo negativo acá. ¿Ahí? Eso dice el abrir valor absoluto. Esto positivo, esto negativo. Pero ahora está todo está dentro del valor absoluto. Por lo tanto, esto también me está marcando el intervalo en el cual tengo que trabajar. Y tengo que escribir x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0, y tengo que escribir x cuadrado menos 4 negativo. Esa es la primera apertura que hago y responde exactamente a lo que he estado tratando de transmitirles hasta ahora. ¿Qué es esto? El valor absoluto tiene dos caras. Una parte marca la función que hay que abrir y la otra parte marca el dominio explícito que esa función implica. Este dominio explícito va positivo y va mayor que 0 y menor que 0, y esto va positivo y negativo. Entonces, ahora empecemos a escribir, voy a hacer una primera simplificación, después borramos un poquito. Acá nos va a quedar x cuadrado menos 4. ¿Cuándo? Cuando x cuadrado es mayor o igual que 4. Y menos x cuadrado más 4 cuando x cuadrado es menos que 4. Así lo voy a hacer algo que quede un poquito más desprolijo. Esto tendría que sacar raíz cuadrada, raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿qué es? Lo dijimos hace un rato, al principio de la tarde, esto es valor absoluto de x. Mayor o igual que la raíz cuadrada de 4, acá tendría que tener un más y un menos, pero como estoy trabajando en un valor positivo, es el valor positivo. Acá tengo lo mismo, acá saco las raíces cuadradas y tengo valor absoluto de x menor que 2. Ahora viene lo que les dije recién. ¿Cómo abro esto? Y esto lo abro así. Es x mayor o igual que 2 o x menor o igual que menos 2. Así dijimos que abríamos cuando era negativo, cuando era mayor que. Y este otro, dijimos, es entre. Por lo tanto, es x entre 2 y menos 2. Entonces, acá tengo los dos dominios explícitos para las dos funciones correspondientes. Sé que está un poquito desprolijo así escrito, pero lo dejé todo escrito para que se advierta cómo evoluciona el problema desde esta escritura inicial hasta la escritura final. La escritura final entonces debiera quedar de esta manera.
debiera quedar así. Vamos a sacar. Tarea, ¿eh? Debería quedar así. La función es valor absoluto de x cuadrado menos 4, que equivale a decir x cuadrado menos 4 cuando x es mayor o igual que 2 o x es menor o igual que menos 2. Y es menos x cuadrado más 4 para los valores de x que están comprendidos entre 2 y menos 2. Esa es la apertura de la función después de haber trabajado el intervalo como lo vinimos haciendo. No sé si han podido seguir la secuencia desde la primera simplificación que escribí, esa de la raíz cuadrada de x al cuadrado, si han podido seguir hasta llegar acá. Ahora vamos a la gráfica. La gráfica me muestra que tengo dos cortes, en 2 y en menos 2. 1, 2, 1, menos 2. Hugo, Sí, sí. ahí, porque por lo que estoy sintiendo en mis oídos, me parece que lo mejor sería dibujar la gráfica sin el valor absoluto para ver el concepto del valor absoluto que le hace a la gráfica y que después tiene que coincidir con el análisis para que ellos puedan repasar Bien. eso. ¿Me explico? Bien. O sea, hacer la gráfica, la x cuadrado menos 4. Esta función sin valor absoluto, sacándole el valor absoluto, es una parábola que pasa por menos 2, que pasa por menos 2, menos 4 y 2. Esta es la función x cuadrado menos 4. ¿Eso es lo que vos decías, Carlos? Claro. Y ahora, cuando le ponemos el valor absoluto, ¿qué le pasa a los valores? ¿Qué pasa? Y tengo que entre 2, de 2 a la derecha y de 2 a la izquierda, vale esa misma función. ¿Cuál es? Esta. Pero entre menos 2 y 2 no es esa función. Por lo tanto, tengo que borrar el dibujito acá y preguntarme qué cosa es lo que pasa entre menos 2 y 2. Y esto dice que entre menos 2 y 2, la función es menos x cuadrado más 4. Menos x cuadrado es una parábola con concavidad hacia abajo, con ordenada al origen 4. Sería esto, sea así y así. Y pasa por 4. ¿Qué es lo que pasó? Le dimos un hachazo a esto y la parte que tenía acá abajo, trabajosamente la subimos y la pusimos arriba. Con lo cual cambia todo en la ecuación esta, cambia todo porque aquella función sin el valor absoluto era una humilde parábola que es derivable en todo su dominio, con un solo valor crítico, con montón de cosas. Pero ahora, este solo hecho de haberlo trabajado en valor absoluto nos significa una serie de complicaciones. Lo que antes parecía una ordenada al origen, que era menos 4, ahora como está en valor absoluto es más 4. Los ceros siguen siendo los ceros, pero ahora me encuentro desde el punto de vista de la derivabilidad de los valores críticos, me encuentro con que tengo dos valores en los cuales tengo tres valores críticos. Acá tengo menos 2, 2 y 4. ¿Cómo sé que tengo menos 2, 2 y 4? Bueno, porque yo ahora tendría que derivar esa función. Yo quiero derivar esa función, que siempre me preguntan cómo derivo la función valor absoluto. Yo derivo la función valor absoluto. Tengo que derivar esta función. ¿Cuál es la derivada de esa función? Es 2x. ¿Cuándo? Ojo, porque la de este otro es menos 2x, la derivada. Vamos a hacer las cosas prolijas porque si no queda en la grabación, queda feíto. Si yo derivo esta expresión, acá tengo que derivar x cuadrado menos 4, es 2x. Y por el otro lado es menos 2x. Ahora, la pregunta es,
¿sigue siendo válido este mayor o igual y este mayor o igual? No. ¿Por qué razón? Porque si yo dejo el igual y dejo el igual, estoy asumiendo que la derivada en ese punto está definida, porque sería 2 por 2, 4, 2 por menos 2, menos 4, en esos dos puntos estaría definida. En estos otros no me interesa, pero no está definida porque los dos límites laterales de la derivada son distintos. ¿Cuál es la función 2x? La función 2x es una función que pasa por el origen. Pero ojo, que esa está vigente a la derecha de 2 y a la izquierda de menos 2. O sea, es una recta que viene así, debiera pasar por acá, no pasa y sigue para allá. Entre menos 2 y 2, esa recta que podría pasar por acá no está definida. Y la otra que dice menos 2x, y esa sí sé cómo es, pero esa otra está entre menos 2 y 2. Por lo tanto, es una rectita que pasa por acá, así. Entonces, en menos 2 y en 2, los límites laterales de la derivada son distintos. Hay un salto finito en la derivada. Por lo tanto, no puedo decir que la derivada esté definida en esos dos valores. Y si no está definida en esos dos valores, paso a tener 3 puntos críticos. Primero, en 2 y menos 2 porque la derivada no está definida. Entonces ya tengo dos valores críticos. Y ahora me tengo que preguntar, ¿esta derivada en algún lugar puede valer 0? Entonces me pregunto, 2x igual a 0 menos 2x igual a 0. Así trabajo una función por parte. Digo, las dos partes, me pregunto si las dos partes pueden ser iguales a 0. Menos 2x igual a 0 significa x igual a 0. Y esta significa también x igual a 0. O sea, es verdad, en cero hay un valor crítico. Ahora, en 0, ¿a quién pertenece? ¿A esta o a esta? El 0 a esta no pertenece porque está para allá y para allá. Pertenece a esta el 0. Por lo tanto, en esta está el otro valor crítico que claramente corresponde con la función parábola que tengo por arriba y es el que corresponde a ese máximo. Este ejercicio es muy teórico, poca aplicación. Si alguien está queriendo hacer ingeniería con esto directamente, no. Pero yo les recuerdo algo que siempre yo intento inculcarle a mis alumnos, y es que la ingeniería no es solamente un cúmulo de conocimientos, sino que es la adquisición de elementos de razonamiento, de abstracción. Muchos de estos ejercicios no tienen una aplicación directa y práctica, pero cumplen con la otra finalidad de la matemática, que es ayudar a la formalización del pensamiento abstracto. El otro día charlábamos con Carlos de si alguien piensa que va a resolver su futuro profesional con los contenidos, solo contenidos que va a recibir en la facultad, está perdido. Porque los contenidos que van a recibir en la facultad, muchos de ellos, aún los de las especialidades, cuando ustedes terminen, van a estar viejos. Entonces, ¿para qué estudio? Y estudio fundamentalmente para formar un background de razonamiento, un background de decir yo ante tal problema puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Yo soy un ingeniero en industria de la alimentación. Sin embargo, frente a un problema de estabilidad o de estática o de electricidad, tengo una idea de cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque me enseñaron electricidad, sí, me enseñaron electricidad. Pero ¿me acuerdo de todo lo que me decían? No. ¿De qué me acuerdo? Cómo razonar en un problema. Entonces, tienen que aprender a distinguir este tipo de situaciones. A ver, Hugo, te salí de foco y te sale la cara, te sale ahí. Algunos problemas y algunos ejercicios son
de aplicación inmediata. Yo después le voy a subir, me voy a sentar porque... A ver, no, Hugo, antes que te siente, Hugo, espérate un segundo. A ver, ¿hay alguno que esté dispuesto a contestar una pregunta sobre este ejercicio? A ver, Yo, Joaquín o David, ¿está dispuesto vos? sí. Bueno, a ver, mostrame la gráfica, Hugo, ahí, que no lo veo. Habla, Hugo, así aparece tu imagen. bueno, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es, David, mirando la gráfica, en -2, ¿la función es derivable? No, No. En 2, tampoco. tampoco. ¿Y en 0? Sí. Sí. ¿Y cuánto es la derivada en 0 de esa función? Mirá la gráfica. Habla, Hugo, así Cero. aparece en la gráfica. Cero, profe. Claro, entonces la pendiente de la recta tangente ahí es 0, o sea que es horizontal. Y por Sí. eso que ahí tienen los 3 puntos críticos, porque en -2 y 2 la función no es derivable. Y en 0 es 0 la derivada. Por eso son puntos críticos. Y ahí podemos analizar los extremos, que es lo que está haciendo Lugo. ¿Se comprende eso, David? Sí, profe. Muy bien. Perfectamente. Vamos, Hugo. Profe, yo quería hacer una Bueno, pregunta. ya que Carlos metió el dedo, ahora yo le pregunto, ¿cómo me aseguran? A ver, quedó claro que era valor crítico, quedó claro que era valor crítico, quedó claro que no es derivable, quedó claro que no es derivable. Pregunta, ahora, ¿hay extremos? Sí, profe. Sí hay extremos, obviamente que hay extremos, porque la función a derecha e izquierda es mayor, a derecha e izquierda es más grande, por lo tanto, si alrededor de esa función, la gráfica es mayor, estos son extremos irrelativos porque se estudian en un intervalo cercano. ¿Cómo me demuestran que son mínimos? Vamos a hacer valores de prueba, profe. ¿Sí? La derecha e izquierda. ¿Cómo harían con los Y, valores de prueba, David? A ver. y sabemos que, o sea, que es una función de un lado, o sea, a la izquierda, es 2x, no, perdón, eh, menos x cuadrado, no, x cuadrado menos 4 de un lado y menos x cuadrado más 4 del otro lado. Entonces resolvemos de... Pará, perdón que te pare. Me lo vas a demostrar por los valores de prueba, pero los valores de prueba sobre la derivada primera, no sobre la función, David. No, no, sobre la función. Sí, solo que estaba, como no está anotada la función, por eso se me trababa, o sea, me costó tanto decirlo. Porque ¿Cómo no o te sea, entendí? no, no, porque recién estaba anotada la función y ahora está anotada la derivada primera. Entonces yo, nada, me confundí al principio. Pero, o sea, de un lado es x cuadrado menos 4 y el otro lado es menos x cuadrado más 4. Sí. Entonces se hace valores de prueba de los dos lados con las dos funciones correspondientes. Acá intervalo. Y, y bueno, y ahí se determina si son más grandes de los dos lados, hay un mínimo, y si son más chicos de los dos lados, hay un máximo. No, perdón. El criterio de valores de prueba no se aplica sobre la función, David. Vuelvo a repetirte. El valor de prueba es sobre esta función. Vos tenés que tomar valores de prueba en esta función, en la función derivada. En la función derivada, vos tenés, a ver, No, él se está confundiendo, Hugo, porque como vos lo pusiste en la función ahí y era la función derivada. Eso es lo que él... no, Entonces, tenía un palito, claro, ese que era la palito el que derivada. no se notaba bien, digamos. Tenía un palito ahí para indicar que era la Claro, derivada.
Claro, eso es lo que le confundió, supongo yo. A ver, ¿cómo son tus intervalos? Tus intervalos es entre menos infinito y menos 2. Acá. Otro entre menos 2 y 2. Acá. Otro entre 2 y más infinito. Esos son tus intervalos. Tu función derivada es, ¿cómo es? En 2x. En 2x en este intervalo, en infinito menos 2, la derivada era 2x positivo, ¿no? Sí. Es 2x. En este otro intervalo es menos 2x y en este otro intervalo es 2x de nuevo. ¿Está bien? Ah, sí, profe, sobre la derivada hacemos análisis de signos. Y claro, y eso es lo que te estoy diciendo. Ah, no, pues, o sea, yo me refería a hacer valores de prueba sobre la función, pero Pero es que, a ver, los valores de prueba, David, sirven para estudiar algo. Si vos haces valores de prueba sobre la función, lo máximo que vas a saber es que son valores de prueba que son más grandes que este, pero eso no te garantiza nada. Sí, en este caso te daría el primer y básico criterio que se estudiaba alguna vez, pero me parece que es más razonable trabajar sobre este criterio. Entonces, ahora, busco valores de prueba entre menos infinito y menos 2, entre infinito y menos 2, por ejemplo, puedo tomar menos 3, entre estos dos me cae bien el 0, no, le voy a poner un 1 para que no me dé 0, y este otro de 2 para allá le pongo el 3 positivo. Entonces, acá tengo, entre menos 3 tengo, el valor de prueba me da menos 6, acá me va a dar, acá me va a dar, en 1 me va a dar menos 2, y acá 6. 6. Entonces, al pasar, acá tengo un valor de prueba, quiere decir que me da menos 6 es decreciente. Faltó un valor, profe. No, claro, no. Me falta un intervalo. Me falta un intervalo porque hay otro valor crítico, perdón. Es menos 2, 0. Claro, Me menos 2, 0. traía un valor crítico. Sí, Menos 2, hagamos 0. 2, 0. 0, 2. Y 2 más infinito. Ahí está. Entonces, entre 0, 2, 0, 2 es lo mismo que entre menos 2, 0, sigue siendo la función, la derivada es menos 2x. Y acá vuelve a ser 2x, ahí está. Entonces, de menos 2 a 0, tendría que tomar menos 1, por ejemplo. Entonces me daría 2 positivo. De menos 6, que pasó acá, que es decreciente, pasó a creciente. Después, ¿qué pasó? Al pasar por 2, paso del 0 a 2, ahí sí puedo tomar un 1 positivo, me da menos 2. Entonces, acá de 0 a 2, la función es decreciente. Y de 2 para adelante puedo tomar 3 tranquilamente y me da 6 y es creciente. Entonces pasó de creciente a creciente, pasó por un mínimo. De creciente a decreciente pasó por un máximo. Y de decreciente a creciente, volvió a pasar por un mínimo. Entonces, ahí me está indicando el comportamiento que tiene según el signo de la derivada primera aplicando el criterio de la derivada primera. ¿Se entendió? Profe, yo para hacer el ejercicio busqué cómo era la derivada de una función valor absoluto y me salió que era la función sin valor absoluto por la derivada de la función sobre la función con valor absoluto. Y lo usé así y me ha dado todo igual. ¿Cómo fue? Busqué la derivada de una función, en este caso, en internet, ¿no es cierto? Y me dio que era la función sin valor absoluto, o sea, x cuadrado menos 4, por la derivada de la función, o sea, 2x
sobre la función con valor absoluto, o sea, el valor absoluto de x cuadrado menos 4. Sí, bueno, puede ser, porque es más complicadito. Bueno, yo lo que le digo es que esta función, para analizarla, lo que hay que hacer, ¿puedo compartir pantalla, Carlos? ¿Sí? Esa función, yo la definiría con el piecewise, por ejemplo, g de x, y ¿cómo se usa el piecewise? Piecewise, corchete, corchete, y acá tengo que poner cuál es la función. Dijimos que era x cuadrado menos 4, abajo el menos 4, ¿cuándo? ¿Cómo nos había quedado? X cuadrado menos 4, la original, cuando Cuando X era sería cuando X era menor que 0, menor o igual que 0, ¿así era? no, que menos 2, profe. Menor o igual que menos 2, me parece que era. Así, eso. Menor o igual que menos 2, cierro, no cierro nada. Acá va la primera función. Luego puedo decir que la misma función, o puedo escribir en el orden que las tenía, menos x cuadrado, más 4 era, más 4, cuando estamos entre menos 2 y 2, ¿está bien? Y vuelve a ser la que teníamos acá al principio, cuando x es mayor o igual que 2. Así era, ¿no? Sí, profe. Cerramos acá, cerramos acá, cerramos acá. Ahora sí tengo la función. Ese cero que me muestra ahí en matemática, lo que me está indicando es que para él todo lo que está fuera del dominio que yo le he indicado es cero. Listo. No hay que llevarle la punta a eso. Pero fíjense que al tenerlo definido de esa manera, esto me permite derivarlo. Y me da exactamente lo que habíamos estado analizando. Ese indeterminante no se olvídese porque es la parte esa. Dice que es 2x para menor que 2 y mayor que 2. Y menos 2x, fíjense que me permite derivarlo, que muchos de ustedes decían, a mí no me la deriva la función. Y no, claro, no la deriva. Bueno, y ahora la puedo dibujar y por supuesto que me va a dar lo que me tiene que dar. G de X, Es que tengo dos funciones más por allá que las llamamos fx y estaba pensando en ellas. Ahí está la función. ¿Está bien? Profe, ¿no quiere Sí. probar lo de la raíz cuadrada de la función al cuadrado, lo que habíamos dicho recién? Bueno, probar, ¿no? ¿Vos lo hiciste? Sí, lo hice con el ejemplo que usted dio de los logaritmos. Y efectivamente, cuando ponía abs, daba una función distinta a cuando ponía. O sea, el gráfico era distinto a cuando ponía la raíz cuadrada del logaritmo al cuadrado. Así sería según vos.
D de X Ay, Dios. La tengo con la F, ¿eh? eh, Fíjense que no lo simplificó en matemática, ¿eh? Y da lo mismo, lo que significa que evidentemente esto es valor absoluto. Ratifica que es valor absoluto. Y profe, Sí, si se deriva, no sé, queda ahora veamos. un Veamos. gran revuelo de función. Mire, profe, está lo que decía Guillén. La función sin valor absoluto por la derivada de la función dividido la función con valor absoluto. Sí, pero después hay que ver en qué intervalo es cada cosa, ¿no? Claro, yo la hice así y lo usé directamente. eh, Y después, claro, o sea, esa función se hace cero en 2 y menos 2 el Claro, denominador. Entonces son los valores en los que no existen. Y después puse solve, todo igual a cero, y te y me dio despejó 2. X, y ahí, ajá. Y si la grafica, profe, ¿qué pasa? ¿Está bien? De cualquier manera, Lo que, como lo que ustedes no se sé si sientan sirva cómodos. cuando, en el ejemplo que usted dijo, por ejemplo, que era el valor absoluto de X más 1. Sí, Eso no sé si sirva o no sé cómo se aplique. y a ver, sería la derivada de, ¿qué pongo? Abs. No, si pongo abs no lo deriva. ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo No, que quiere? yo la derivada la hice a mano en el matemático, o sea, la escribí yo como una nueva función. Ah, bueno. Bueno, yo tengo un par de cosas más para indicarle. Eh, no sé si lo hago ahora o cortamos, Carlos, un ratito. no, está bien. A mí me parece, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, se escucha. Sí, pero Ahí lo que no, está bien lo que plantea Guillén y está bien lo que plantea David, pero el análisis que hizo el Hugo el paso a paso que hizo previamente en el pizarrón es lo que ustedes tienen que aprender cómo se hace para otras funciones que por ahí el matemática no nos da. Y nosotros acá lo que tenemos con esto, estamos verificando el conocimiento, ustedes pueden verificar porque ya saben la respuesta cuál es. Cuando miramos la gráfica no tenemos que hacer ningún análisis de cálculo para saber que en menos 2 hay un mínimo relativo, que en 2 hay un mínimo relativo y que en 0 también hay un mínimo relativo. Y entonces, ya sabiendo la respuesta, hacemos el análisis y aprendemos el análisis, porque tiene que coincidir el análisis con lo que nosotros estamos observando. Y entonces comparamos, en este caso, la función derivada con la conclusión previa que teníamos nosotros y a la que llegamos. Y entonces después podemos usar la de internet, la que sea, total, ya sabemos cuál es. El problema es que si aparece una función que no lo encontramos en internet o no nos deriva, o como el caso de matemáticas que a veces hace o a veces nosotros ponemos mal algo y no nos está dando. ¿Se comprende cuál es la idea? Sí, sí, perfecto. No, incluso por ahí saber, porque es como yo le digo, por ahí te aparece una función que no sabes cómo se aplica lo que yo dije. Claro, te Entonces, aparece ese la forma que absoluto. nos enseñó el profe, claro. Claro, es poder explicar. Mientras lo puedan explicar, para nosotros es válido. Y mientras lleguen a la misma conclusión, es válida. Yo Profe, de qué manera lo veo más difícil de interpretar, por ejemplo, esta derivada. Sí, es Esta más derivada, complicado, porque hay que analizar las funciones, hay que analizar los ceros. Se puede seguramente, pero es más trabajoso, sí. bueno, es como un conjunto, profe, de función racional y irracional compuesta y todo lo que hemos visto. Es como todo mezclado. Se te corta, David. No, ¿ahí se escucha bien? sí, Ahí sí. No, le decía que es como un conjunto de función
racional, irracional y compuesta y todo lo que hemos visto hasta Sí, ahora. claro. Yo, Bueno, yo le quería preguntar, profe, algo sobre la resolución de inecuaciones. sí, ¿qué pasó? Por ejemplo, si nosotros tenemos una función cuadrática y queremos averiguar que es cuándo es mayor cuándo es mayor o igual a 0. Se puede usar Gauss, por ejemplo, pero sustituyendo el igual de la fórmula de Gauss, ¿no? Sustituyendo el igual por un mayor igual, o por un mayor. No, no sé qué quería inventar. O sea, De Gauss vas a sacar dos valores. ¿Y qué vas a decir? ¿Mayor o igual que los dos valores? No entiendo qué es lo que quiere hacer. claro, por eso es lo que le pregunto, porque, o sea, las inecuaciones se manejan, o sea, o sea, yo tenía entendido que se manejaban muy parecido a lo que son las ecuaciones, o sea, con respecto al tema del igual, de pasarlo de un lado al otro, etc. Entonces, si querés, es como resolver, hallar los ceros. O sea, hallar la que sea mayor que 0 es como hallar los ceros, solamente cambiando el mayor por el igual. Entonces, hallar los ceros con Gauss es como No, hallarlo. que si allá lo que podés hacer es hallar los ceros con Gauss y después hacer valores de prueba tomando como base los ceros. Pero no te los va a dar directamente Gauss. Claro, yo voy a tener que hacer como una interpretación extra. Sí. Tenía un par de ejercicios que quería hacer unos comentarios, yo creo. No sé si lo hago ahora o lo hacemos después. No sé, pero decís cuál es el ejercicio es porque a lo mejor ya lo hicieron. No, va, sí, pero hasta ahora los que me lo han comentado me parece que no lo han hecho bien. Y probemos, Hugo, si nos queda unos 10 minutos, por lo menos. 10 minutos más tenemos pagado internet. Ajá. Por ejemplo, esa función en la B, No se ve la función. ¿no se ve? Está complicado en mi vida. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, esa función tiene un par de situaciones. Cuando ustedes calculan los ceros, no hay ningún problema. Por eso tenía yo tanto con f de x, ¿viste? Porque estaba pensando en ella. Dice que tiene dos ceros, en 0 y 1. ¿Por qué en 0 y 1? Porque en 0 tengo 0 menos 0, es 0 obviamente. En 1 tengo 1 menos 1 a la 2 tercios, que es 1, y me va a dar 0. El problema de esta función, esto más mal que mal lo sacan, es esto. Si ustedes lo derivan con el matemática, les da eso. Ayer, hablando con chicos de la otra comisión, me dijo, si yo pongo f' de x igual a 0, para sacar, como nosotros sabemos sacar los valores críticos, f' de x igual a 0, con respecto a x, cierro punto, me da 8,27. Listo, tengo un valor crítico, es en 8,27. Listo, la dibujo, plot. Ahora sí es f de x. Para x variando entre x y 2 menos 3, cierro, punto. Y me da esa gráfica. Entonces yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? A mí me dice que tengo un solo valor crítico y que lo tengo en 8,27. ¿Cuál es el valor de 8,27? Es más o menos 0,30. ¿Dónde está el 0,30? Por acá. Ah, bien, ese valor es efectivamente de este mínimo. ¿Y esto qué pasó? ¿Qué hay ahí? Hay un valor crítico, porque hay un extremo relativo. ¿Y por qué no me salió acá? Y no me salió porque no es un valor crítico donde la derivada primera se anule.
es un valor crítico donde la derivada primera no existe. ¿Y cómo sé que no existe? Y porque si yo pongo un 0 acá, yo pongo un 0, no está definido. Entonces, cuando tienen fracciones en la derivada primera, no se olviden de buscar el 0 de la derivada del denominador, porque el 0 del denominador es un valor crítico porque no está definida la derivada. Excepto que el numerador también fuera un 0, pero normalmente pasa eso. Y de ahí en adelante, pues bueno, ustedes seguirán con todo el análisis que quieran para ver si tiene punto de inflexión. Te hago la derivada segunda, no tiene punto de inflexión, lo cual es obvio. Bueno, eso quería aclararles, que el resto del análisis hagan lo que quieran. Para este extremo hay que hacer valores de prueba sí o sí porque no es derivable. Este otro extremo admite el criterio del signo de la derivada segunda, no hay ningún problema. Vamos a ir al otro ejercicio que yo tenía, que yo quería mostrarles. Ahora les aclaro que para dibujar esto tuve que cargar el paquetito de las irracionales, si no, no me lo dibuja, ¿no? Vamos a dejar de compartir pantalla, vamos a compartir pantalla de nuevo, vamos a buscar la otra función que tengo por ahí. Que era, no era esta justamente, sino que era, me perdí la otra. Vamos a cerrar hasta que encontremos la otra. Esta cerramos. Esta otra funcioncita, también muy tramposa, porque inserto la función y miren, dice, a simple vista veo que se va a hacer 0 cuando x vale 0, cuando x vale 5. Cualquiera de las dos alternativas tiene 2 ceros. Entonces, yo vengo y la dibujo, que sería lo que primero me intentaría hacer yo. A ver qué cosa encuentro. Es muy llamativa esta función, ¿eh? Ya van a ver por qué. La miro así. Ah, digo, me es parecida a la otra que vimos recién. Parece que tiene un máximo, un mínimo acá, un valor crítico. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Y bueno, hagamos f', a ver quién es f' de x. F' de x, la voy a unir. Acuérdense que para unirlo y ver bien los cocientes, escribo together. Bueno, ahí veo claramente cuáles son los valores críticos. Uno está cuando x vale 2, porque me anula al numerador, y el otro cuando x vale 0. ¿Por qué? Porque la derivada no está definida. Y claramente este punto no es derivable y este punto tiene máximo, tiene un mínimo, que se analiza como quiera. El problema es lo siguiente. ¿Ustedes ven un punto de inflexión en esa gráfica? ¿Alguien ve un punto de inflexión ahí? Sí, profe. ¿Dónde? Está a la izquierda. Abajo de menos uno, en menos Claro, 1. si lo ves. Sí, o sea, es muy pequeño, pero, o sea, muy poquita la diferencia, pero se ve ahí una curvatura así como que cambia, como que hay una concavidad hacia abajo, antes de menos 1, por decirle el número, y una concavidad hacia arriba justo antes de llegar al 0. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Bueno, ¿cómo hago para saber si es verdad lo que dice, quién era Lucas el que hablaba o David? Un poco de los dos. Bien. David. David, Luca dijo que era el menos 1. ¿Cómo encuentro el punto de inflexión? Derivada segunda igual a 0, resuelvo. Efectivamente, en menos 1 hay un punto de inflexión que no se ve. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto?
que los gráficos ayudan a tener una idea global de lo que está pasando, pero lo que corrobora la situación es siempre la parte analítica. Es siempre la parte analítica. Y no dejen de preguntarse por la parte analítica. Y sobre todo si lo están haciendo en matemática, que las cuentas las sacan en matemática. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo que les quería mostrar, que tuvieron cuidado con estas dos funciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer, si no, yo...